Vamos a hablar un poquito del aceite de cannabis. Para eso estamos en contacto con Nicolás Di Biase, él es médico clínico hepatólogo. Fue uno de los creadores de la cátedra acá en la UNS sobre cannabis medicinal. Nicolás, ¿estás ahí? ¿Cómo andás? Te saludamos de Radio Altos, Alejandro Filipone y Nicolás Angelini. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. ¿Vos? Bien, vamos a decir que bien. ¿Qué cosa cuando surgen estas noticias, no? Porque, qué sé yo, nosotros somos de los periodistas, en lo particular, no me quiero meter a ni con esto, en lo particular yo creo que la marihuana es una droga social, que está aceptada y que deberíamos seguir el camino de Uruguay y algunos otros países y dejarnos de joder. Pero además tiene un aspecto medicinal que es fenomenal realmente, ¿no? Es más, se había hablado hace unos años atrás que en Jujuy querían hacer una gran plantación para hacer cannabis medicinal y demás. Bueno, vos das una cátedra, vos sabés de esto, ¿qué nos podés informar, qué nos podés desasnar con respecto a estos temas? El uso medicinal del cannabis en verdad data de mucho más tiempo de la creación de la medicina moderna. Los usos terapéuticos de cannabis para combatir el dolor, la epilepsia, las contracturas, el insomnio, la depresión, sus usos datan, podríamos decir, de miles de años, pero hablando específicamente de los últimos 100 años, la marihuana, la planta cannabis sativa, sufrió allá por comienzos de la década del 30 un nivel de prohibicionismo que comienza en Estados Unidos y se traslada hacia el mundo entero, sobre todo con el advenimiento y el aumento del poder mundial de Estados Unidos, haciendo que se quite la posibilidad de una herramienta terapéutica fundamental para este tipo de dolencias, que tiene como características muchas cosas que la hacen que supere en muchas cuestiones a otros medicamentos, con su bajo efecto adverso, su bajo costo, su posibilidad de ser hasta fabricado en un mismo domicilio. Estas cuestiones que hoy las vemos y demás, no pueden ser disfrutadas en este momento en la Argentina, porque en la Argentina estamos guiados bajo la ley 23737, que es la ley de estupefacientes, que prohíbe cualquier tipo de uso, cultivo, entrega, regalo, de cualquier parte de la planta y sus derivados, desde la semilla hasta cualquier tipo de hoja. Entonces, los pacientes, si bien hace muchos años conocen los efectos terapéuticos buenos que tiene el cannabis, hoy en día siguen estando todos en un nivel de clandestinidad nacional, porque esta ley sigue rigiendo. A pesar de que hay una ley de cannabis medicinal, que es la 27350 de hace 3 años, esa ley es una ley que sinceramente a los fines prácticos no ha ayudado en absoluto a proteger a las personas que cultivan y demás. Es increíble, ¿no? Porque discusión más, discusión menos, estés del lugar que estés, estamos hablando de otro remedio que ayuda en un montón de cosas. Esperemos que de acá en adelante esto empiece a cambiar un poco también en la cabeza de quienes gobiernan, porque también después muchas veces cuando caen causas con estos temas en la corte, en la justicia y demás, los jueces por ahí no sancionan, por ahí algunos sí. Es bastante complejo y en choque permanente, ¿no? Mientras sigue siendo un negocio para poco también, y bueno, va a seguir pasando esto. Por algo sí sigue prohibida y no se legaliza. O se despenaliza. Sí, No sé qué visión tenés sobre la despenalización o la legalización de la planta en sí. Particularmente, si yo hablo como en mi opinión personal o en mi opinión profesional, si me guío por los años que hacen, porque nosotros sacamos la información, no es que nosotros inventamos el uso medicinal, no, el uso medicinal de cannabis data en muchos países, léase a la cabeza Canadá e Israel, de cerca de 20, 25 años de uso medicinal de cannabis, en donde se ha recabado una cantidad de información científica y académica que avala el uso. No es que la discusión es ¿está bien fumar un porro o no? Esa discusión es otra, es para la gilada, para un café, hagan lo que quieran, discútanlo. Acá estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con el uso terapéutico bajo seguimiento médico de un fito preparado que tiene ciertas características. Pero ¿qué pasa? Está atravesado por unas cuestiones socioculturales que lo hacen que la temática tenga estas características: ilegalidad, clandestinidad, narcotráfico, enriquecimiento ilícito y demás, que en el medio está la planta. Nicolás, yo no entiendo lo de Jujuy, porque Jujuy el año pasado firmó la habilitación para tener el primer centro elaborador de cannabis medicinal acá en el país. Le dio permiso
el Ministerio de Seguridad de la Nación, que en ese momento dirigía Patricia Bullrich. Y no, sí, yo no entiendo nada a esta altura, porque una provincia produce marihuana para hacer aceite medicinal con esa marihuana, con el cannabis. Un estado o un gobierno en un estado le dice, está bien, está dentro del margen de la 27350, la ley que nombraba vos recién, me parece. Y sin embargo, te agarran con un frasquito y te meten en cana y te procesan. Es un tema porque también hay mucha heterogeneidad a lo largo del país en cuanto a las perspectivas del tema cannabis. Yo con el tema de estar trabajando con la cuestión cannabis medicinal me ha tocado conocer muchos lugares de la Argentina en donde uno se ha encontrado con lugares donde la persecución es extrema, y en donde en Bahía Blanca es uno de esos lugares, sí, lamentablemente, y en otros lugares donde hay un aval de la población o inclusive de los fiscales, de la justicia o de los gobernantes, en el cual se han tomado con mucha seriedad esta cuestión. Entonces está como demasiado cambiada la perspectiva desde donde te toque, ¿no? Te toca vivir en Mar del Plata, pasa una cosa, te toca vivir en Jujuy, pasa otra, en Bahía Blanca otra, en El Bolsón otra, en Córdoba otra. Entonces esa falta de, digamos, de homogeneizar el mensaje hace que cada uno pueda hacer lo que quiera si encuentra a alguien con una plantación de marihuana. Ahora, yendo a lo bruto de la ley, nadie puede cultivar cannabis porque está prohibido por ley. Yendo como a lo bruto de la ley, nadie lo puede hacer, ni siquiera aunque tengas una receta médica, nada, no se puede. La única forma para cultivar cannabis es amparándose en la ley 27350 y con fines de investigación, ni siquiera son con fines para darle a la población la medicación. Lo que está pasando en Jujuy es una unión privado-estatal y dentro de lo privado con capitales estadounidenses que lo que intenta hacer es en tierra jujeña plantar cannabis con la posibilidad de exportarlo para llevárselo ellos de vuelta para Estados Unidos y para Canadá también. Y si se puede, que es lo que se está viendo, quedaría algo para el ciudadano argentino. Por eso, o sea, es aún mucho más grave todavía la cuestión de la desigualdad. ¿Qué opino yo? Que el cannabis debe ser regulado. El alcohol mata a 7 millones de personas por año. Y yo salgo de acá a mi casa, voy al supermercado y me compro 6 latas de cerveza. Está regulado, o sea, hay alguien que fabrica cerveza, alguien que sigue ciertas normas para poder venderla y lo fabrica. Esa cerveza te genera cirrosis en 15 años, infartos y demás, pero es una droga de uso legal. De hecho, es la segunda droga legal más usada en el mundo. La primera es el tabaco. Entonces, el cannabis no tiene descripto un efecto fatal. No hay persona en el mundo que por consumir cannabis haya muerto. Claro. No hay una en el mundo que el cannabis haya desencadenado un efecto fatal en la persona. Entonces, es muy, muy injusto la situación en la que se encuentra la planta, el uso medicinal y, ¿por qué no, el uso adulto y responsable? Para tratar de alejarnos del uso del término recreativo, que suena como, estamos todos jodidos. Sí, no, uso adulto y responsable. Yo quiero consumir a la noche en mi casa sin molestar a nadie porque me ayuda a dormir, me gusta escuchar música bajo sus efectos, me gusta comerme una papa frita porque le aumenta el sabor, no estoy molestando a nadie, esa persona no debe ser juzgada. Y con la cuestión de psiquiátrica, que he escuchado que de acuerdo al paciente, a algunos les sirve para el tema de la esquizofrenia paranoide, por ejemplo, y otros se la puede despertar, según he leído, no sé, como no tengo idea. Tal cual. Te pregunto. Sí, una de las contraindicaciones es cuando uno no puede dar un medicamento. Una de las contraindicaciones que tiene el uso medicinal de cannabis es el antecedente de enfermedades psiquiátricas, sobre todo de esquizofrenia, trastornos bipolares o algún tipo de delirio paranoico y demás. En esos pacientes no está recomendado el uso de cepas ricas en THC, se le denominan, que son las cepas más comúnmente encontradas, que son lo que se denominan quimiotipo 1. Pero muchos estudios avalan el uso de un quimiotipo 3 rico en CBD con casi nada de THC. El THC es el cannabinoide psicoactivo, el que pega, vamos a llamarlo de alguna manera, el famoso, ¿no? Para que tetrahidrocannabinol. Claro. Tetrahidrocannabinol. El cannabidiol, el CBD, es otro fitocannabinoide que tiene una acción muy importante antiepiléptica, antipsicótica,
psicótica, y ahí es donde entra su posibilidad de ser usado en ese paciente. Hoy en día estamos a años luz de poder usar cannabis en un paciente psiquiátrico. Imagínate, no lo podemos usar en alguien con dolor, claro, menos lo vamos a usar en alguien que tiene contraindicaciones. Pero sí, habitualmente se dice que en la personalidad predispuesta, con un antecedente, con una vulnerabilidad social y demás, la incorporación de cannabis muchas veces puede llegar a desencadenar algún tipo de trastorno psiquiátrico. Es como dar un acelerador. Es súper frecuente, uno lo ve todos los días, que hay gente internada por trastorno psiquiátrico por cannabis. Sinceramente, no. Claro. Ahora, ¿es una posibilidad de desarrollarse? Por supuesto que sí, por eso el acompañamiento médico, por eso la indicación médica. No es que uno dice, che, hoy me levanté con ganas de tomar cannabis porque... No, a ver, no. Hay una indicación, una evaluación, se evalúa contraindicaciones, se evalúa interacciones medicamentosas, se evalúa qué tipo de componente tiene, porque hoy viene un paciente con un aceitito verde y me dicen, voy a empezar a tomar esto. Y yo digo, ¿qué tiene eso adentro? Claro. ¿Qué tiene eso adentro? Cannabis. ¿Y cómo sabes? Porque lo toma, ¿y qué quimiotipo tiene? ¿Qué perfil de cannabinoides tiene? Claro, ¿qué es? ¿Tiene un análisis microbiológico para saber que no tiene bacterias ese aceite? Porque la planta sale de la tierra, y las tierras tienen bacterias, hongos. Digo, hay un montón de cosas, de bemoles de la cuestión cannabis medicinal a tener en cuenta, que lo vuelven una temática súper seria, y que cuando, como vos decías al principio, cuando ojalá esto sea un tema ya viejo, que lo hayamos pasado, recordemos esto como una cuestión súper absurda. Pero en la actualidad siguen persiguiendo gente, siguen persiguiendo usuarios medicinales o usuarios adultos irresponsables que consumen en la soledad de su casa y que no generan un peligro para la salud pública, porque eso es lo que se basa la ley 23737, que estas drogas podrían suponer un potencial peligro para la salud pública. Por eso que se prohíben las drogas, por eso no se vende cocaína en un kiosco, porque se entiende que es una droga que puede generar violencia, excitación y demás. Entonces, es un peligro para el ciudadano común. En el caso del cannabis, está en la misma bolsa que la cocaína, está en la misma todo lo bolsa contrario. que el éxtasis. Y no sé si es todo lo contrario, pero lejos de la fatalidad, claro, lejos de la cuestión lejos de la violencia, por lo menos, ¿no? Sí. Digo, acá acaban de matar a un chico en Villa Gesell, donde los muchachos que lo mataron estaban en pedo, muchachos. Habían tomado alcohol, una droga de venta libre. Entonces, la perspectiva es muy difícil porque uno no entiende algunas cosas. Entonces, es donde la injusticia aparece rápidamente. Está clarísimo. Nicolás, te hago una pregunta sobre la cátedra, para que nos cuentes un poquito la historia, cómo nació. ¿Se te ocurrió a vos esto? En verdad surge como una idea de un grupo de profesionales, entre los que hay farmacéuticos, médicos, psicólogos, biólogos, bioquímicos, allá por el año 2018, en donde lo que planteamos es la posibilidad de tener dentro de una carrera de grado como es medicina, en la Universidad Nacional del Sur, la posibilidad de tener un espacio para hablar del uso medicinal de cannabis. ¿Por qué? Porque el espacio que tiene hoy en día el cannabis dentro de la carrera de medicina es desde el punto de vista toxicológico o desde el punto de vista de estupefaciente. Entonces no hay un lugar para el estudio o del uso medicinal. Y es ahí que pudimos entablar contacto con el decano, en ese entonces, Pedro Silverman, del Departamento de Ciencias de la Salud, que con muchísima aceptación nos dio la posibilidad de poder desarrollar en el 18 la primera edición de la Cátedra de Uso Medicinal de Cannabis, y en el 19 la segunda edición, y este año lo vamos a seguir haciendo, por supuesto que sí, porque es una cosa que es una satisfacción tremenda ver la cantidad de disciplinas que asisten a la cátedra. Hemos tenido gente, obviamente, de medicina, enfermería, bioquímica, farmacia, pero economía, abogacía, o sea, el tema se vuelve transdisciplinar o multidisciplinar, porque es un tema que está atravesado por un montón de cosas. Nosotros tenemos una red que se llama Red de Profesionales para el Estudio de Cannabis, ReProCan, en la cual nucleamos a profesionales que estamos en la temática. Supongo que ahora el nuevo lugar que ocupa Pedro como funcionario público nacional dentro del Ministerio de Salud, de Director Nacional de Capital Humano, no me acuerdo, algo de... Tal cual, es ese. Es ese. Bueno, podría ayudar, podría empujarlo un poquito como para que el ministro empiece a plantear la necesidad de ya no perseguir a quienes consuman marihuana en cualquiera de su formato, pero sobre todo a desarrollar el aceite medicinal, ¿no? Si estamos hablando de algo curativo,
y estamos hablando de un negocio que se hace en Jujuy para Estados Unidos, lo que es obsceno prácticamente, ¿no? Estaría bueno obsceno, que... buena palabra, tal cual. Le vamos a molestar a Pedro nosotros con este tema. Si querés, dale vos Sí, la verdad también. que Pedro es una persona que siempre se ha mostrado muy abierto y la verdad que yo no tengo más que palabras de agradecimiento para con él, porque en el momento en el que nadie te daba una mano, él nos abrió una cátedra. Claro. Dentro de la universidad pública, la primera cátedra de Latinoamérica de uso medicinal de cannabis, o sea, es mucho, la verdad que el agradecimiento es eterno con él. Nosotros te agradecemos a vos el tiempo que nos brindaste, que nos hayas atendido y seguiremos hablando del tema, porque también hay que concientizar sobre estas cosas, Nicolás, ¿no? Es la idea, es lo que venimos haciendo, amigos, es lo que venimos haciendo. Te mandamos un abrazo muy grande, gracias por atendernos. Un abrazo a ustedes, gracias a ustedes por la nota, chau, chau. Hasta luego.